Muy buenas, mi nombre es Nora Navarro, soy periodista y comunicadora audiovisual especializada en el ámbito cultural. Para esta videoconferencia, para el ciclo Pulsando Perspectivas del CAM, abordaré cuestiones como el rol o los desafíos del periodismo en su vertiente creativa en el marco de las dinámicas del siglo XXI, también los entresijos y claroscuros de este oficio en un mundo en constante cambio y, por supuesto, también mi mirada y las líneas de trabajo que despliego a la hora de llevar a cabo esta labor que tanto me apasiona. Antes de entrar en materia, daré algunas pinceladas sobre mi formación y mi recorrido. Yo me licencié en Periodismo y Comunicación Audiovisual en el año 2012. Me trasladé a Las Palmas de Gran Canaria, ciudad en que resido y trabajo al año siguiente, y he continuado formándome en un posgrado en Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona y un máster en Gestión Cultural por la Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente soy la jefa de las secciones de Cultura y Sociedad del periódico La Provincia, un diario regional y local que pertenece a Editorial Prensa Ibérica, y es un trabajo que desempeño en paralelo a la moderación de otros proyectos culturales aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, aunque dirijo las secciones de Sociedad y Cultura, para esta disertación me centraré en la vertiente cultural, que al fin y al cabo es la que he desarrollado desde el principio. Yo comencé a trabajar en el periódico La Provincia en la sección de Cultura en 2013. Al año siguiente ya me contrataron como redactora fija y desde 2022 dirijo las dos secciones. Y bueno, como decía, intento siempre comunicar la cultura desde otros lugares más allá del periódico, con la moderación de mesas redondas, presentaciones, porque creo mucho también en vehicular esa cultura desde distintos formatos y lugares. Y dentro de la cultura sí es cierto que, aunque tenga formación en literatura, abarco todo tipo de temáticas como la música, el cine, artes escénicas, pues todo lo que hay en este mapa, y luego también procuro, en concreto desde el periódico, atender tanto a esa agenda cultural y programaciones del ámbito más oficial o institucional, como prestar mucha atención a todo lo que florece alrededor, ¿no? Esos circuitos alternativos o independientes o incluso autogestionados. ¿Por qué escogí esta carrera aunando periodismo y cultura? Pues bueno, en primer lugar, la cultura fue un camino muy natural para mí. Digamos que la cultura siempre ha sido el abecedario de mi lenguaje, ese espejo en el que miro el mundo, incluso a mí misma, para tratar de comprenderlo y cuestionarlo y romperlo y volver a unir las piezas. Y precisamente en este sentido hay una definición que me gusta mucho, que aprendí en la asignatura de Políticas Culturales del Máster de Gestión Cultural, que se refiere al concepto de cultura desde su origen etimológico, que es culteur y que significa lámina del arado. La cultura que interesa es aquella que se presenta como la lámina de un arado, que revuelve la tierra y de ella arranca todo lo que allí existe para preparar el terreno para la nueva plantación y la nueva cultura. Solo por medio de este remover el terreno anterior, una nueva cultura, una nueva plantación, aunque del mismo producto, puede volver a ocurrir. En este revolcar, y esto es importante, las raíces anteriores son arrancadas. Esto es decisivo para la idea de cultura moderna. Y bueno, a partir de aquí, partiendo de que la cultura estaba antes, el periodismo surgió como el camino natural para vehicular todo ese discurso, ¿no? Para comunicar lo que pasa en el mundo bajo el prisma de la cultura. Aunque también es cierto que ha habido en mí una vocación temprana por contar historias, que al fin y al cabo es la forma primera de comunicación de la humanidad, que me recuerda una frase de Galeano, al que estudié mucho en la facultad, que decía que todos estamos hechos de historias. Para enmarcar mi labor como periodista cultural y en concreto desde el periódico La Provincia, donde trabajo, me voy a centrar mucho en un ámbito concreto que es Canarias, ¿no? Lo que se denomina el periodismo local o de proximidad y que al final marca unos límites donde lo fundamental es conocer muy bien el terreno en el que trabajas. Y con esto me refiero a todos los nombres, figuras, veteranas, proyectos, espacios culturales, toda la historia, porque solo a partir de ahí podemos trabajar. Yo definiría el ámbito, la geografía creativa de Canarias como un ámbito muy múltiple, muy plural, muy diverso, que se nutre de muchas orillas, situado en esa tricontinentalidad, que es uno de los principios que fundamenta el discurso del Centro Atlántico de Arte Moderno, al estar situado entre
Europa, América y Asia. Y luego es verdad que muchas nuevas generaciones de creadores, aunque siempre ha habido mucha conciencia política, ¿no? Tenemos el ejemplo de César Manrique, por ejemplo, en la isla de Lanzarote, sí he percibido que hay un fuerte compromiso desde el ámbito creativo local, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto en las recientes manifestaciones del 20 de abril o 20 de octubre, esa inquietud que también se ha plasmado a través del arte por denunciar pues, cómo el turismo masivo ejerce pues, efectos muy perniciosos sobre el paisaje o sobre la forma de vivir de los canarios. El hecho de ser una comunidad ultraperiférica marca mucho a la hora de comunicar, lo hace más complejo porque además somos un archipiélago fragmentado en 8 islas y comunicar todo ese espectro, tratar de llegar a todo, es complejo. Afortunadamente hoy las formas de comunicación digitales acortan esas distancias, pero es cierto que tenemos que tener esa visión 360 todo el tiempo. En la última década es verdad que hemos asistido además a una eclosión de proyectos culturales, festivales, iniciativas en esas islas no capitalinas que también, al menos yo trato de incluir siempre, a pesar de ser un periódico local, intento hacerme siempre eco en ese plano regional. Pero claro, comunicar todo ese entramado creativo a escala regional, al mismo tiempo hacerse eco de todo lo que pasa en el resto del mundo, porque yo solo entiendo el periodismo local en comunicación con todo lo que pasa en el resto del país y en el resto del mundo. Luego, cribar entre la cantidad ingente de información que nos llega cada día a las redacciones, la cantidad ingente de producción que hay a escala local, nacional e internacional, establecer unos criterios, trabajar esa información en profundidad, recabar esos datos, contrastarlos, es un reto colosal, pero al fin y al cabo es un reto diario. Siempre digo que el periodismo es como una página en blanco en el que cada día tratamos de tomarle el pulso a esa efervescencia que tenemos cada día. Por otra parte, la velocidad y la inmediatez que rigen las formas de comunicación hoy en día, pues es también un desafío importante en tanto en cuanto el periodista necesita tiempo para reposar esa información, para poder documentarse, para poder investigar e incluso reflexionarla, ¿no? Porque al final creo que el periodismo cultural en concreto trata de plantear preguntas, aparte de arrojar datos y análisis, y el periodista siempre tiene que hacerse esas preguntas a sí mismo. Por tanto, nos movemos en esa contradicción de trabajar siempre en un cierto contrarreloj y por otra parte necesitamos también pues profundizar. Me gusta mucho utilizar la metáfora del cartógrafo o la cartógrafa en el sentido de que en la sección de cultura intentamos trazar un mapa de la situación cultural en Canarias. El dramaturgo Juan Mayorga, en una obra que se llama El cartógrafo, que se exhibió en el Teatro Cuyás, se refería a una búsqueda de esos mapas en un mundo en peligro y señalaba la importancia de indagar en esos ángulos más oscuros de la memoria. Me interesa mucho esto, aunque se refiere al hecho teatral, porque sí es verdad que también tenemos la obligación como periodistas de ir allí donde los demás no ven. Al fin y al cabo, lo que no se nombra no existe y siempre tenemos que hacer esa búsqueda que también requiere mucho tiempo, ¿no? Y ahí es donde creo que tiene una importancia doble el trabajo del periodista hoy, ¿no? Porque sí que intentamos abrirnos camino y arrojar algo de luz y ser faros en ese mare magnum de sobreinformaciones, de bulos, de fake news, de inteligencias artificiales. De alguna forma, recuerdo un concepto que se usaba mucho en la universidad, que es la infoxicación, que es la intoxicación por saturación de informaciones, ¿no? Y entonces creo que ahí es cuando el periodismo cobra todo su sentido. Hay una periodista que se llama Leila Guerriero. Ella impartió hace muchos años en un seminario en Argentina, que es de donde ella es, que se llama Seminario Nuevas Rutas para el Periodismo Cultural, y ella decía que el periodismo cultural como tal no existe, porque un acontecimiento de esa naturaleza debe estar tan bien contado como si estuvieras contando la crónica de una matanza de mujeres en Ciudad Juárez. También ella decía que no importa si cubres cultura o deportes, porque en cualquier caso tienes que saber quién es Octavio Paz. Básicamente lo que ella dice es que un periodista cultural tiene que saber escribir bien sobre cualquier tema. Y estoy de acuerdo con eso. Pero jugando siempre en el equipo de Guerriero, sí que creo que en cuanto a perfiles de periodistas culturales,
sí que debe haber unas cualidades imprescindibles, como por ejemplo, tienes que ser una persona curiosa, tienes que ser una persona culturalmente inquieta, tener sensibilidad por los temas artísticos, tener empatía. También siempre debes estar en las filas del pensamiento y el espíritu crítico. Entonces, en ese sentido, creo que los periodistas culturales lo somos las 24 horas, con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Porque al final, por lo general, en tu tiempo libre lo vas a dedicar a nutrirte de cultura. Y es fundamental que leas mucho, que veas mucho cine, que veas mucho teatro, que vayas a muchas exposiciones, que viajes para que hagas todo esto también fuera de tus fronteras y luego regreses con otro bagaje. Entonces, sí que creo, a pesar de la definición estupenda de guerrillero, que por lo general solemos tener un estilo y un perfil. Luego, por supuesto, está también esos mínimos o principios básicos del periodismo, ¿no? Siempre tenemos que movernos entre los principios del rigor, el compromiso, la responsabilidad, la independencia en la medida de lo posible, la búsqueda de la verdad también en la medida de lo posible, la relevancia y tener unos criterios también propios. El poeta y ensayista Ezra Pound, a tenor de estos perfiles o posibles estilos de periodismo cultural, decía que la noticia está en el poema, en lo que sucede en el poema, pero informar sobre este acontecer requiere un reportero capaz de entender lo que sucede en el poema, lo que sucede en un cuadro o lo que sucede en una sonata. También estoy muy de acuerdo con eso y creo mucho en el periodismo que está en estado de escucha, bueno, y en general en la vida, pero sí creo en que tiene que haber un bagaje en constante alimentación. Y luego, también para ser periodista cultural, como decía al comienzo de esta disertación, es fundamental conocer muy bien el terreno en el que trabajas. En este sentido, en el caso del trabajo que hacemos en la provincia, tanto en un plano local como regional. Claro, eso hace que tengas que estar siempre en un estado de vigilancia de lo que pasa, no conformarte con las informaciones que llegan a ti. Al fin y al cabo siempre te van a buscar las fuentes y las instituciones, sino que también tienes que salir tú a hacer un testeo de cómo está la situación cultural en Canarias. Voy a poner, por ejemplo, como un caso práctico de cómo se plantearía a lo mejor una jornada con vistas a un mes en la provincia. Como periodista cultural tienes que conocer muy bien las programaciones de todos los museos, de todos los teatros, de todos los espacios públicos y privados en general. Tienes que estar al corriente de cómo trabajan, pero también debes hacer seguimiento de esos proyectos, eventos o festivales culturales que a lo mejor vayan a despuntar, que estén consolidados, que hayan naufragado, como pudo ser, por ejemplo, el Festival WOMAD, que este año 2024, que es cuando se está grabando esta videoconferencia, no se celebró. Indagar, preguntar e incomodar por qué ha sucedido, porque el periodismo también tiene que incomodar, nunca ser complaciente. También debes atender a que, por ejemplo, se vele por la perspectiva de género en las galerías privadas o en los museos, en definitiva en todos los espacios públicos, porque así lo regula la ley, pero es verdad que es una asignatura pendiente que hoy en el caso concreto de la provincia hemos trabajado en el campo del arte. Velar por las buenas praxis en ese sentido. Justo este año publicábamos casos de abusos en el entorno de Fábrica La Isleta, que era un espacio de referencia en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. También debes estar pendiente de que, por ejemplo, no haya una oferta de cine de autor en Gran Canaria tras el cierre de los Monopol. En fin, podría seguir así muchísimo rato, pero lo que quiero decir es que tienes que tener esa visión general de cómo está la situación y tratar de ir a buscar la noticia siempre en ese sentido. Yo creo que, en definitiva, un criterio que es importante es siempre la búsqueda del equilibrio. Tratar de llegar a todos los ámbitos, que haya una diversidad temática en cuanto a disciplinas culturales, también en cuanto a presencia de las islas, presencia de nombres consolidados, veteranos, que sean los referentes de la cultura en Canarias. Luego, en un plano formal, siempre procuro que en la sección de cultura haya una diversidad temática, una pluralidad en cuanto a entrevistas, noticias, reportajes, crónicas, críticas, para que haya, para que también la lectura sea más amena en ese sentido.
Y bueno, aunque me he circunscrito con los ejemplos que di anteriormente al caso de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene una agenda cultural bastante intensa y variada, también es verdad que en los últimos años hemos asistido a la emergencia de muchísimos proyectos culturales muy interesantes en los que es difícil que estemos siempre, sobre todo presentes, ¿no? Porque al final tenemos que trabajar aquí desde la redacción. Sí que intentamos hacerle un seguimiento porque enriquecen muchísimo el panorama cultural a nivel de archipiélago, ¿no? Pues por ejemplo, en la isla de Lanzarote tenemos el Festival Sonidos Líquidos de música, tenemos la muestra de cine de Lanzarote, la muestra de fotografía de 2913. En la isla del Hierro hay dos proyectos muy interesantes como el Aerofest, que también es un festival de música, o el Lava Circular, que tiene un carácter interdisciplinar. Tenemos el Boreal o el FE, ambos de música, en Tenerife. En la isla de La Palma, el Festival Hispanoamericano de Escritores de La Palma. En definitiva, cuesta llegar a todo, pero es importante que siempre sigamos ese rumbo en el mapa. Y bueno, para este reto colosal, que digo que supone el ejercicio diario del periodismo cultural, es fundamental tener una buena agenda de fuentes. De hecho, es un mantra que escuchamos y repetimos siempre los periodistas, que un periodista es su agenda. Y es verdad que eso se construye a lo largo de una trayectoria en el tiempo, porque el periodismo realmente es una carrera de fondo en la que vas adquiriendo esas tablas y al final ese recorrido será lo que dote de credibilidad a tu firma, que es al final lo que sustenta nuestro trabajo y la fidelidad de los lectores y de las lectoras. Y luego hay otro principio que yo lamento que a menudo se subvierta en las redacciones, que es que creo que un periodista debe saber escribir bien. No saber escribir, sino saber escribir bien. Yo en esto soy muy pesada porque además creo que en el caso del periodismo cultural escribir de una manera literaria rima con el propio espíritu de este imaginario, ¿no? Y Gabriel García Márquez, de hecho, decía esa célebre máxima de que el periodismo es literatura hecha con prisas, pero, por ejemplo, uno de mis periodistas y columnistas de cabecera, que es Juan José Millás, siempre insiste mucho en esa doble militancia del periodismo y la literatura. Yo creo que, más allá de la rigurosidad de los datos, que por supuesto eso es la columna vertebral de cualquier noticia, me gusta que las frases estén bien escritas, que haya una estética, que estén bien pensadas y que haya una cierta pedagogía incluso, ¿no?, en el lenguaje que empleamos. La frase que decía Millás precisamente: al periodismo solo le salvará la buena escritura y que su futuro pasa porque los profesionales escribamos textos de calidad con un relato propio sobre los hechos. Esto lo dijo hace muchos años, antes de la irrupción de ChatGPT y la democratización de la inteligencia artificial. Pero bueno, otra máxima del periodismo es que siempre nos adelantamos a las circunstancias. Y volviendo al tema que exponía al principio sobre esa vocación temprana de contar historias, hay también una mirada que me gusta que decía el periodista Eugenio Scalfari, que fue el fundador del diario italiano La Repubblica, que es que el periodismo consiste en que la gente le cuente a la gente lo que le pasa a otra gente. Parece como muy sencillo, pero es verdad que es otro de los principios del periodismo. No podemos perder de vista que al final se trata de que nos hagamos eco de lo que nos inquieta, lo que nos perturba, nuestras luchas diarias, las historias de superaciones, en definitiva, esas historias de las que hablaba al principio que decía Galeano y que quizá debería ser una brújula en ese mapa, ¿no?, que intentamos conformar desde el periodismo. Todo esto es muy difícil por esos imperativos del ritmo frenético en el que vivimos y debemos trabajar, pero bueno, vuelve a ser otro de los desafíos a los que nos enfrentamos. Otro caso práctico de realidades a las que nos enfrentamos los periodistas, que es que por muy organizados que estemos y por mucho que hagamos un esquema para abrirnos paso en todo este ecosistema cultural, la realidad y la actualidad siempre se van a imponer. Por ejemplo, en el 20 de octubre de este año, de 2024, recuerdo que yo me levanté, organicé la sección, organicé la semana y a mitad de mañana la historiadora del arte e investigadora Laura Teresa García Morales me comunica el fallecimiento de la artista Yolanda Graziani, casi a los 98 años de edad,
una de las artistas fundamentales de la historia del arte en Canarias del siglo XX. Claro, en ese momento se paralizan todos los planes y hay que volver a montar una sección cultural entera desde cero y disponemos de muy pocas horas para recuperar toda la documentación que disponemos acerca de Yolanda Graziani, todo el material gráfico, llamar a todas las fuentes, expertos y expertas que nos puedan hablar sobre su figura y luego sentarnos a elaborar un trabajo amplio, exhaustivo y bien tratado que esté a la altura del acontecimiento que ha sucedido. Y bueno, esto por ejemplo pasó, yo me encargué de esta cobertura porque conocí a Yolanda y la admiro mucho, y recuerdo que recuperando esta noticia en la web digital, si la miramos ahora, podemos ver por ejemplo que el anuncio del fallecimiento se realiza a las 10:10 y que luego la actualización de la información es a las 12:22 del día siguiente, ya después de medianoche. Por tanto, creo que estas 2 horas reflejan el transcurso de un trabajo de todo un día. Son esos momentos en los que los periodistas tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y trabajar en el absoluto a contrarreloj. A mí me gusta mucho citar a otro periodista que admiro, que es Henry González, que se refiere a esta situación como el trance. Yo descubrí este concepto en su libro Memorias líquidas, que edita el sello editorial de Jotdown Magazine. No tengo ya ese ensayo porque lo presté y nunca me lo devolvieron, pero precisamente en Jotdown recuperé una entrevista que le hizo Enric a Javier Cercas, que más que una entrevista es como una conversación entre ambos, que creo que es el mejor formato de entrevista que hay que saber hacer muy bien, y hablan de esto. Y me gustaría leerlo porque creo que ilustra muy bien no solo casos como fallecimientos de grandes figuras del mundo cultural, sino cuando, por ejemplo, cubrimos una inauguración, un concierto a última hora del día y disponemos de unas pocas horas para montar algo que quede bien hecho, para publicarlo. Entonces, esta conversación dice así. Enric dice: los periodistas redactamos a veces en una especie de trance. ¿Trance?, le pregunta Javier Cercas. Sí, porque si lo piensas no te sale. Por ejemplo, el Papa murió a las 9:37 de la noche. El Vaticano lo anunció unos 10 minutos más tarde. Había que cerrar la primera edición a las 10:30. Y yo, que era corresponsal en Roma, tenía poco más de media hora y había que escribir como 8 o 9 folios en ese tiempo. Eso era imposible, pero salió. Por supuesto, no tenía ni idea de lo que había escrito. Y a esto Javier Cercas le responde: me parece que trance es la palabra exacta. Por ejemplo, cuando Rafa Nadal golpea la bola, no piensa, está en trance. No se dice ahora pongo la raqueta así y mando la bola allí. No, lo tiene automatizado. Entonces, quienes dicen que la inspiración no existe, no saben lo que es la inspiración. La inspiración es un trance, una especie de compenetración total con lo que estás haciendo. Lo que tú has creado y lo que tú has contado de la crónica del Papa es la inspiración, algo que solo se obtiene a través de un trabajo enorme, de una práctica enorme. Bueno, aquí además este extracto de conversación termina justo con lo que estaba comentando de la importancia de entender el periodismo como una carrera de fondo. A modo de conclusión, yo me siento bastante optimista con respecto al futuro y al presente del periodismo, en concreto cultural, a pesar de que desde que me licencié no paro de escuchar mensajes alarmistas y catastrofistas con respecto a la situación de los medios. Al fin y al cabo, hay una crisis interna de los medios de comunicación. Hoy nos comunicamos por muchísimas otras vías y bueno, también desde la crisis del papel, que no olvidemos que yo trabajo en la redacción de un periódico que aún se imprime en papel y que son de las pocas del mundo, ¿no? Pero yo creo mucho en ese papel del periodismo, creo, a las que me refería a través de las metáforas del cartógrafo, los faros y los mapas. Si tuviese que señalar las sombras de este oficio, quizás sí que destacaría, por supuesto, la precariedad de los medios, que al final es una realidad muy difícil de subvertir y al fin y al cabo es muchísimo tiempo el que dedicamos a este oficio, y esa sería quizá la segunda parte que mencionaría, ¿no? Las dificultades para conciliar, que yo siempre procuro velar mucho por esa posibilidad desde que asumí las riendas de cultura, pero claro, con casos como el que he expuesto es muy difícil porque al mismo tiempo, si demandamos tiempo para trabajar más en esas informaciones, no deja de ser un tiempo que le robamos a la vida.
Pero bueno, soy consciente de esa pérdida de poder que hemos experimentado los medios en los últimos tiempos. Hoy en día hay muchísimos altavoces, hay muchísimas posibilidades de comunicación, pero para mí precisamente por eso el periodismo adquiere todavía un papel más importante y más preponderante, ¿no? Para iluminar un poco en ese mare magnum de informaciones que hay. Y además también creo mucho en la importancia de hacer muy bien este trabajo por esa credibilidad que tiene ese periodista de cabecera en el que tú depositas esa confianza y al que recurres a la hora de saber qué es lo que está pasando en el mundo o en la calle de al lado. Entonces, bueno, a mí me gusta pensar que en el ámbito concreto de la cultura, los periodistas culturales mantenemos viva esa conversación cultural, que es una expresión que me gusta mucho usar, porque además preservamos por comunicar desde esos valores inherentes a la cultura, ¿no? Como son la libertad, el pensamiento crítico y la reflexión. Entonces, bueno, quizás sí, no podemos negar que los medios viven una crisis y quizás esa crisis sea algo intrínseco, tanto del periodismo como de la cultura. Ahí es donde volvemos a recuperar la importancia de los faros y los mapas, y por esa razón, trabajando siempre en el filo del tiempo, si tuviese que volver a elegir un oficio, seguramente sería este.